Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hablaremos de medio interno y homeostasis. Esta clase está dirigida a los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Durango de la materia Fisiología 1. Entenderemos el concepto de medio interno como aquel que incluye al líquido intracelular, la membrana celular, y el líquido extracelular. En teoría es lo que contiene y lo que rodea a la célula. Al igual que es considerado como el medio que baña a la célula y la interfase entre el exterior y la célula. Esencialmente, todos los órganos y tejidos del cuerpo realizan funciones que ayudan a mantener relativamente estables los componentes del líquido extracelular, una situación que se denomina homeostasis. Hablaremos de este tema a lo largo de nuestra clase de fisiología, ya que está dedicada a entender la forma en que cada célula, tejido u órgano contribuye a este efecto de homeostasis. Continuaremos entonces con la explicación de lo que sería o correspondería al líquido extracelular. Está contemplado lo que es el líquido intersticial y el plasma. El líquido extracelular se transporta por todo el organismo en dos etapas. La primera de ellas consiste en el movimiento de la sangre por el aparato circulatorio. La segunda es el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y las células. El aparato circulatorio mantiene los líquidos del entorno interno continuamente mezclando la sangre mediante el bombeo a través del sistema vascular. A medida que la sangre atraviesa los capilares, una gran porción del líquido que contiene se difunde entrando y saliendo del líquido intersticial que se encuentra entre las células, permitiendo el intercambio continuo de sustancias entre las células y el líquido intersticial, y entre el líquido intersticial y la sangre. Digamos que el líquido intersticial contiene toda esa serie de nutrientes necesarios para suplementar a la célula de todas sus necesidades, entre ellas oxígeno, electrolitos, proteínas, etcétera, de forma tal de que será el mismo medio por el cual la célula también desecha metabolitos y otras sustancias que serán eliminadas a través de los mecanismos propios del cuerpo. Y en cuanto al plasma, podemos decir que es el medio de transporte de nuestras células sanguíneas y que a su vez son el medio de transporte de oxígeno, proteínas, hormonas y demás componentes necesarios para la función propia del organismo. Todos esos nutrientes tienen su origen en diferentes órganos. En el caso del aparato respiratorio, será el encargado de proporcionar el oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. El aparato digestivo será encargado de digerir alimentos y facilitar la absorción de distintos nutrientes, incluidos los hidratos de carbono, los ácidos grasos, los aminoácidos, y serán enviados hacia el líquido extracelular. De igual forma, el hígado modifica la composición química de muchas de las sustancias absorbidas de manera que puedan utilizarse mejor. Otros tejidos del cuerpo, por ejemplo, los adipocitos, los riñones o algunas glándulas, colaboran en la modificación que sufren las sustancias absorbidas o las almacenan hasta que sean necesarias. El sistema musculoesquelético está formado por los músculos del, del esqueleto, los huesos, los tendones, las articulaciones, los cartílagos y los ligamentos. Si este sistema no estuviese presente, no seríamos capaces de tener movilidad de forma apropiada y tampoco seríamos capaces de poder obtener nuestros alimentos para podernos nutrir. Esto también incluye aquel sistema que protege a los órganos internos y que le da al soporte a nuestro organismo. También de todos estos hay productos de desechos. El aparato respiratorio, tal como lo mencionamos, eliminará dióxido de carbono, así como los riñones eliminarán otras sustancias y el hígado de la misma forma será encargado
de desintoxicar a nuestra sangre, eliminando muchas sustancias. La regulación de las funciones corporales a través del sistema nervioso será otra de las actividades que serán necesarias para la homeostasis. El líquido extracelular contiene bien glucosa, que será la fuente de energía para nuestro organismo, así como una serie de iones. Entre ellos mencionaremos al calcio, al sodio, al potasio, al fósforo, al cloro, al magnesio, como esos elementos que valoraremos en nuestra práctica médica para saber que existe un equilibrio hidroelectrolítico en el organismo. El contenido de hierro será importante para valorar la salud, sobre todo en cuanto a las anemias que pudieran estar presentes y el origen de estas. Entonces, recapitulando, el agua más estos electrolitos forman parte esencial del líquido extracelular y nos podemos nosotros basar en estos valores para poder determinar cuando existen, sobre todo, desequilibrio en la cantidad de alguno de ellos y sospechar estados de deshidratación. Estos otros elementos que encontramos en esta gráfica, como el oxígeno, el pH, la temperatura y la osmolaridad, son elementos involucrados en las actividades del líquido extracelular, es decir, la cantidad de oxígeno que exista en el líquido extracelular va a tener un significado importante, sobre todo para la condición en la cual se va a encontrar la célula para poder disponer de él y poder mejorar algunas de sus actividades metabólicas. Asimismo, el pH va a condicionar muchas de esas funciones. La carga osmótica que se encuentra en el plasma o en el líquido intersticial, que correspondería al líquido extracelular, va a ser factor importante para regular la entrada o la salida de electrolitos de la célula. Y por supuesto, lo que correspondería al pH y a la temperatura, elementos indispensables para regular muchas de las funciones y sobre todo de los controles de la actividad celular. Nuevamente redundamos en el término homeostasis como el equilibrio entre todos estos elementos y la función de la célula en cuanto a su contenido de ellos dentro y fuera de la misma. Como sabemos, existen iones en el líquido extracelular e intracelular. Estos iones, conocidos también como electrolitos, van a tener cargas positivas y negativas. Las leyes de física nos dicen que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, es decir, un electrolito con una carga negativa va a ser capaz de tener un enlace con un electrolito o un ion de carga positiva y viceversa. Si estos contienen la misma carga, obviamente no van a permitirse ningún tipo de unión. Se dice entonces que estos iones, que corresponden a cloro, fósforo, magnesio, sodio, potasio, son moléculas o átomos con cargas positivas o negativas. Tenemos identificados entre todos estos a cationes y aniones. Cationes tendrían una carga positiva y corresponderían a sodio, potasio, fósforo, calcio y magnesio. Y en el caso de los aniones tendríamos al cloro como esa carga negativa presente entre los iones. En la práctica médica, nosotros debemos de entender que la cantidad de estos iones a nivel extracelular van a ser punto de referencia para determinar muchas patologías. En el caso de que el sodio se encuentre por debajo de los niveles normales,
nos podrá modificar la conducta del paciente porque el cerebro es muy dependiente tanto de glucosa como de sodio para tener un equilibrio en sus funciones, sobre todo de la actividad de la membrana celular para llevar a cabo aquellos potenciales de acción que tienen que suceder para realizar funciones. El potasio como tal es el vivo ejemplo de la musculatura, sobre todo del corazón. Cuando nosotros tenemos niveles bajos de potasio, entonces modificaremos la irritabilidad de la musculatura del corazón y podemos presentar arritmias. Cuando los niveles son altos, entonces vamos a presentar un tipo de arritmia conocida como bradicardia, que es una disminución de la frecuencia cardíaca. El cloro, como tal, va a formar parte de la unión tanto con sodio o como con potasio para llevar muchas funciones de equilibrio en nuestro organismo. El calcio igualmente está involucrado en las funciones de la musculatura que van a regular aquellos potenciales de acción para la función normal de la misma. Si nosotros modificamos el sodio, el potasio, el cloro, el calcio y el magnesio a nivel extracelular, entonces también vamos a provocar una modificación a nivel intracelular que va a cambiar la función y la operación de la actividad celular, de la membrana celular y sobre todo tiene efecto directo dependiendo de la función de la célula que está siendo afectada por esto. No se diga del bicarbonato que va a regular nuestro pH, sobre todo a nivel plasmático. Tenemos mecanismos reguladores de la homeostasis que están involucrados en nuestro organismo. Unos de ellos van a ser de carácter excretor, otros van a ser de carácter mensajero y otros finalmente van a ser aquellos que dan instrucciones directas sobre órganos, músculos o algunas otras funciones. En el caso de los sistemas excretores tenemos primeramente al sistema renal que nos va a ayudar a regular la eliminación de agua, de algunos electrolitos que pueden estar en exceso en nuestro organismo o bien de desechos metabólicos como lo son la urea y la creatinina. Estos desechos metabólicos que son eliminados, perdón, a través de la vía renal, obviamente en la práctica médica son valorados eh, para saber si la función de esta es la apropiada. En el caso del aparato digestivo, tenemos desechos de la digestión que finalmente terminan en las heces fecales y también a través de estos mecanismos vamos a eliminar excedentes de algunos nutrientes que podemos consumir. Es decir, sabemos que tenemos limitada la cantidad de proteínas que van a ser absorbidas diariamente y el resto van a ser eliminadas. De esa forma, muchos otros desechos serán eliminados a través del tracto digestivo. En el caso del sistema respiratorio, sabemos que la eliminación del dióxido de carbono de la respiración, pues esa se da exclusivamente a través de este sistema y nos va a ayudar a equilibrar también el pH de nuestro cuerpo. En el caso del sistema endocrino, las hormonas se van a encargar de la mensajería, sobre todo de instrucciones emitidas, muchas de ellas por el sistema nervioso central, que es el encargado de establecer esas órdenes a distancia a través de los nervios. Concluyendo sobre el término de homeostasis, podemos decir que esta es la estabilidad del medio, que existen mecanismos que se encargan de mantener la constancia del medio interno
y bien, otros que regulan las distintas variables fisiológicas y las mantienen dentro de rangos normales, que serán aquellas que nos van a tener en vida saludable o en una condición saludable. O bien, aquellas que van a responder a estímulos que van a hacerlas variar para salvaguardar nuestra integridad, como a continuación lo explicaremos en los siguientes mecanismos regulatorios, que pueden ser positivos o bien pueden ser negativos. Los sistemas de retroalimentación negativa y positiva corresponden a, en el caso de negativa, ante un estímulo se envía la señal al centro integrador, que va a corregir el cambio para mantener a su estado original o inicial la condición del organismo. Bien, en el caso de la retroalimentación positiva, ante un estímulo se va a reforzar tal efecto. Esto quiere decir lo siguiente. La mayoría de los sistemas de control del organismo funcionan mediante mecanismos de retroalimentación negativa. Para regular la concentración de dióxido de carbono, sabemos que una alta concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular aumenta la ventilación pulmonar, lo que a su vez disminuye la concentración de dióxido de carbono hacia valores normales. Este mecanismo es un ejemplo de retroalimentación negativa, es decir, cualquier estímulo que intente modificar la concentración de dióxido de carbono será contrarrestado por una respuesta que influya negativamente en el estudio desencadenante. Por otro lado, tenemos el ejemplo de un sangrado en el cual la presión arterial va a descender, y para evitar la pérdida de volumen que está llegando al órgano cardíaco o a los sensores de volumen, este va a elevar la presión arterial para tratar de mantener el flujo hacia órganos vitales. Este tipo de respuesta es conocida como una retroalimentación negativa. Y bien, así como tenemos esta retroalimentación negativa, tenemos una retroalimentación positiva, cuyo mejor ejemplo es el trabajo de parto, en el cual la oxitocina, como estimulante de las contracciones uterinas, va a ayudar y va a reforzar toda aquella actividad para que se dé el periodo expulsivo de este bebé que está en camino de nacer. Existen otros ejemplos de retroalimentación positiva y se dice que las primeras, es decir, las negativas, van a tener un mejor efecto sobre salvaguardar nuestra vida que las de retroalimentación positiva, que por el contrario nos pueden poner en riesgo de fallecer. Los líquidos corporales están básicamente constituidos por un elemento muy importante, el agua. Como tal, es capaz de mantener el líquido suficiente para las secreciones de algunas glándulas. Estamos hablando, en el caso de las glándulas salivales, en el caso de las glándulas secretoras de algunas sustancias en nuestra digestión, de las glándulas sudoríparas, de nuestras glándulas lagrimales. Se considera indispensablemente como un solvente para que se lleven a cabo reacciones inorgánicas en el cuerpo. De la misma forma, es un medio de transporte para células y para sustancias importantes que se llevan para las actividades metabólicas de cada célula del organismo en general. También es un diluyente para la digestión y absorción de alimentos. Nos ayuda a regular la temperatura, ya que la pérdida de esta nos va a hacer descender nuestra temperatura en cuanto la expongamos a través de la piel como medio de irradiación
y de convección para la pérdida de la temperatura. Asimismo, es importante para mantener el volumen en general, tanto de la sangre como del líquido intersticial y del líquido intracelular. Nos ayuda a controlar nuestra presión arterial y si bien sin agua la función renal sería nula. Y por último, es importante saber que la cantidad que existe en nuestro cuerpo de agua es suficiente para concentrar o diluir los niveles de electrolitos en sangre. Los siguientes valores son importantes para conocer cuál es la composición de los líquidos en nuestro organismo. Primeramente, vamos a utilizar el ejemplo del peso de un individuo promedio que sería 70 kilogramos, el cual se considera que el 60% de ese peso va a ser agua. Si nosotros sabemos que pesa 70 kilos y el 60% es agua, correspondería más o menos a 42 kilos de agua. Sabiendo que es una mujer, entonces correspondería aproximadamente a 35 kilos. Y en el caso de un menor, que pese alrededor de 2 kilos, pues más o menos kilo y medio sería de agua y el resto los demás componentes. Si nosotros hablamos de líquido intracelular y que este corresponde al 40% del peso corporal, entonces estamos hablando que en una persona de 70 kilos, más o menos 28 kilogramos serían de puro líquido intracelular. Y si hablamos de extracelular, estamos hablando del 20% y este correspondería aproximadamente a 14 kilos. Asimismo, del líquido extracelular, 75% corresponde al líquido intersticial y el 25% al plasma, que nos darían aproximadamente 10 kilogramos y medio para líquido extracelular y 3.5 kilogramos para el plasma. La sangre como elemento líquido tiene sus propias concentraciones. Esta corresponde más o menos al 8% del peso corporal y del cual el 60% es plasma y el 40% corresponde a células, principalmente eritrocitos, plaquetas y leucocitos. El valor principal es por eritrocitos. Para conocer la concentración real de células en la sangre, se hace mediante un procedimiento que se llama medición del hematocrito. Este nos va a dar el porcentaje de concentración de células. Para hombres está calculado alrededor del 42% y para mujeres hasta el 38%. Sabemos que un porcentaje menor al 10% nos va a calificar como incompatible con la vida. Es decir, no seremos organismos capaces de sobrevivir con una concentración menor al 10% de células sanguíneas porque no tendríamos capacidad para oxigenar a nuestro organismo y sus órganos principales. En un periodo de 24 horas, nuestros cuerpos van a sufrir la pérdida de líquidos a través de diferentes mecanismos. Estos mecanismos son considerados como pérdidas insensibles y están calculados en base a promedios de pérdida de líquidos en 24 horas. Si nosotros hablamos de cuántos líquidos perdemos a través de la piel de forma natural, no nos referimos a una condición en la cual nos sometemos a calor y sudamos excesivamente, vamos a tener entonces aproximadamente 350 mililitros. Otro mecanismo por el cual nosotros perdemos líquidos a través de la respiración es ese que llevan a cabo los pulmones para humidificar el aire que ingresa a través de vapor y que corresponde a 350 mililitros. Bien, el sudor normalmente va a hacer una pérdida de aproximadamente 100 mililitros, al igual que en las heces fecales, otros 100 mililitros. Y finalmente, el volumen
más grande lo tenemos de pérdidas a través de los riñones en la excreción normal de líquidos de 24 horas, con un promedio aproximado de 1.400 mililitros. Es importante que nosotros conozcamos la composición química de los líquidos extra e intracelulares. Todos estos elementos juntos son indispensables para el buen funcionamiento de nuestras células y de nuestro organismo. Un ejemplo es lo que vemos aquí. La glucosa tiene un valor de 75 miligramos por decilitro a nivel intracelular, y si nosotros lo medimos en sangre, este sería de 90 miligramos por decilitro. Es decir, anticipadamente, si nosotros medimos 90 miligramos en sangre, podemos determinar que a nivel celular estamos 20 miligramos por decilitro menos. Más o menos de esta forma nos podemos nosotros dar idea de cómo está la condición de nuestro paciente cuando solicitamos el estudio de laboratorio que nos permite conocer estos valores. Esta escala de referencia es muy importante que la conozcan y que la memoricen porque son parte de la práctica médica diaria para nosotros. Estas constantes son generales para todos los pacientes y nos dan certidumbre sobre la condición general y lo que debemos de hacer para corregir cuando hay desviaciones en cada uno de estos valores. Hablemos ahora de otro concepto conocido como presión osmótica. Esta se le conoce como aquella cantidad de presión necesaria para evitar la ósmosis de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una cantidad de líquido en el cual está dividido por una membrana que es semipermeable, de un lado hay una concentración mayor de solutos que del otro lado, el agua va a modificar su contenido tratando de equilibrar esas concentraciones. Esto lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Si nosotros tenemos esta solución, nosotros podemos observar tres tipos de líquidos, uno isotónico, otro hipotónico y bien otro hipertónico. La solución isotónica es aquella en la que si no se desarrolla ninguna fuerza osmótica a través de la membrana celular, esta tendrá un equilibrio en la concentración de solutos de ambos lados de la membrana. La solución hipertónica es cuando tiene una concentración mayor de sustancias osmóticas que la célula, que esta membrana semipermeable. Y por último, la solución hipotónica que nos dice si la concentración osmótica de sustancias en la solución es menor que la concentración de la célula. ¿Qué va a suceder con todo esto? Lo vamos a ver. Este es el ejemplo de una solución isotónica, en donde la concentración de solutos en ambos lados de la membrana es exactamente el mismo. Por lo tanto, va a haber un equilibrio en la concentración del agua. En cambio, si nosotros tenemos una solución que es hipertónica, vamos a observar que hay una diferencia en la concentración de solutos y el agua, por ende, va a tratar de irse hacia el área donde hay más solutos, provocando una deshidratación de la célula. Tenemos igual el caso de una solución en la cual es hipotónica, es decir, al contrario, la cantidad de solutos en el exterior de la célula es mucho más baja. Esto nos va a provocar que el agua transite del exterior al interior de la célula donde hay una mayor concentración de solutos. Esto va a hacer que la
célula se hinche y esto provoque un edema de la misma célula. Ese sería el efecto de una solución hipotónica. Con esto damos por concluido el tema de homeostasis y medio interno. En general, los términos que hemos mencionado aquí son los conceptos principales que debemos de dominar para este tema, que revisaremos a detalle más adelante en cada una de las funciones de la célula que estemos observando. Que tengan buen día.